¿Fue un crucero de trabajo o la esposa planeaba conocer a alguien especial? La historia de hoy con una trama similar. Disfrútalo. Todo sucedió tan rápido que apenas podía creer lo que dijo. Honestamente, sabía que estaba en un gran problema cuando los vi salir del crucero cogidos del brazo, pero escucharlo de ella fue insoportable. Tal vez debería haber terminado las cosas en ese momento, pero ella era mi vida. Vivo por ella y la amaba tanto. Cuando dijo con calma que no se arrepentía de sus acciones, se sintió como un cuchillo en el corazón. Si ella hubiera expresado remordimiento y nunca lo hubiera vuelto a ver, tal vez las cosas hubieran sido diferentes. Inicialmente, mi amor por ella me llevó a perdonarla. Aunque ella me había sido infiel, nunca quise perderla. Ella lo era todo para mí. Cuando Millie dijo que quería irse con él, entendí lo que eso significaba. A pesar de lo que ella dijo, experimenté ira como nunca antes. Ahora el amor parece una cosa del pasado, aunque tal vez no del todo, ya que todavía la amaba profundamente, pero no tanto como el dolor que ella me causó. Cuando le preguntó si podía irse con él de nuevo, dijo todas las cosas equivocadas. Estaba claro que ella no me entendía bien después de todos nuestros años juntos y pensaba que estaría de acuerdo con lo que estaba sucediendo. La situación empeoró cuando escuché las grabaciones de sus conversaciones telefónicas con Donna, descubriendo que todo había sido planeado. Donna le había dicho a Millie que estaría dispuesta a aceptar sus acciones y que le rogaría que se quedara por nuestros 40 años de matrimonio. Donna había añadido que tendría demasiado miedo de perderla. Tal vez Donna tenía razón, excepto que no entendía la profundidad de mi ira y mi necesidad de venganza. Recordé a mi personaje favorito de Shakespeare que fue engañado, y prometí que esto no me pasaría a mí. Tan pronto como regresamos del crucero, comencé a poner en práctica mi plan. Las revelaciones de Millie solo empeoraron las cosas. Les tomé fotos detalladas en cubierta y mientras tomaban caminos separados, incluidas sus despedidas. Usé mi cámara digital Nikon con teleobjetivo para garantizar la calidad y claridad de las fotos. También capturé imágenes claras de la identificación de su tripulación, lo que resultó ser un buen movimiento. Millie se había negado a darme su nombre completo, diciendo que debía confiar en ella, que no era importante porque nunca lo volvería a ver. Sus palabras resonaron en mi mente, y sospeché que le preocupaba que pudiera tratar de encontrarlo. También tomé fotos de su amigo con Donna, aunque no estaba seguro de su papel en ese momento. Si Millie pensaba que yo era fría y distante de camino a casa, todavía no sabía el alcance de mi frustración. No quería perderla, pero quería que ella tomara la decisión final. Consideré confrontarla cuando descubrí la planificación, pero siempre me habría preguntado si ella permanecería fiel en el futuro. Las reglas cambian en el momento en que preguntó si podía irse con ellos justo después de confesar que me recordaba una frase de una vieja película de Sherlock Holmes. Juego en marcha. Cuando llegamos a casa, dije que iría al sótano a comprar una botella de vino mientras discutíamos qué había sucedido y si podría perdonarla. Dios sabe qué quería, pero luego vino una llamada telefónica. ¿Ella pensó que yo estaba listo para aceptar sus acciones? Mientras estaba en el sótano, activé el teléfono y las cámaras de video en toda la casa para capturar todo lo que ella dijo y descubrir la verdad. Estaba claro que no me estaba contando todo y su malestar era evidente. Me molesté cuando Donna llamó y Millie preguntó si podía irse con ellos en unas semanas. Durante un fin de semana largo, sentí que mi vida se estaba desmoronando. A pesar de sus promesas de arreglar las cosas, volvió a sorprenderme. No podía entender cómo Millie podía desperdiciar 40 años de su vida tan fácilmente. En cuestión de minutos, ella me había destruido por completo. Estaba furiosa y necesitaba salir de la casa antes de hacer algo de lo que me arrepentiría. Afortunadamente, no había bebido demasiado. Agarré las llaves de mi auto y salí por la puerta. En el camino me di la vuelta y dije, Millie, por favor, no hagas esto. Dijiste que no significaba nada para ti. Eres un adulto y responsable de tus acciones.
Necesitas recordar que te amo. No creo que pueda perdonarte si te vas con ellos de nuevo. Claramente mis palabras y sentimientos no significaban nada para ella. Ella había tomado su decisión mucho antes de que recordara que dijo que no se arrepentía de la aventura. ¿Cómo pudieron mis palabras hacerle cambiar de opinión? Sabía que tenía que darle una oportunidad. Así que conduje por la ciudad, cada vez más enojado, y eventualmente me detuve en un bar para evitar arriesgarme a un accidente. No había estado allí por mucho tiempo, pero cuando entré, vi a un viejo conocido sentado solo. Probablemente era el detective privado más observador de la ciudad. Me miró a la cara y me llamó, pidiéndome un whisky. Me sorprendió que recordara mi bebida. No tardé mucho en contarle lo que había sucedido. Me preguntó qué pensaba hacer y le dije que quería que los cuatro sufrieran por lo que habían hecho. No tenía intención de quedarme atrás ni de ser humillada. Él era bueno en su trabajo y me dirigió preguntándome si sabía quiénes eran. Le dije que Millie probablemente estaba preocupada por lo que haría y se negó a decirme sus nombres completos, pero tenía algunas fotografías. Se inclinó y preguntó, ¿quieres solo un poco de dolor o una venganza completa? Mi respuesta fue inmediata, extrema. Sonrió ante mi respuesta y me preguntó qué tenía en mente, sabiendo que significaba más trabajo para él. También tenía un desdén personal por las parejas infieles. Compartí mis pensamientos con él y él sugirió que fuera a casa y me reuniera con él al día siguiente para desarrollar aún más mis ideas y discutir cómo proceder. Cuando llegué a casa, Millie no estaba abajo, así que fui al sótano y escuché su conversación grabada con Donna. La grabación confirmó mis sospechas de que todo había sido planeado. Millie admitió que las cosas no salieron según lo planeado y pensó que la había perdonado. Cuando llamó y preguntó por el fin de semana. Le preocupaba que pudiera divorciarme de ella si las cosas continuaban, pero Donna le aseguró que habíamos estado casados durante 40 años y que no me iría. Donna incluso sugirió que Millie pudiera divorciarse de mí y tomar todo si las cosas se ponían difíciles y luego casarse con Eric si quería. Pude escuchar en la voz de Millie que ella no estaba del todo cómoda con esto. Ella estaba allí por la emoción y la diversión. Donna terminó diciendo que mientras Millie no me negara intimidad, no me quejaría. Era crucial, dijo, que Millie pasara la noche conmigo para evitar que me molestara. Me preguntaba si la promesa de Millie de pasar una noche juntas se debía a un amor genuino o simplemente a un intento desesperado de aplacarme. En este punto, no importaba. El daño estaba hecho. Cerré todas las grabaciones y subí las escaleras. Millie me estaba esperando en la cama, luciendo tan hermosa como siempre a pesar de su edad. Le pregunté qué había decidido. Ella respondió tímidamente que ya habían reservado el chalet y que sería una tontería cancelarlo. Ella prometió que Eric no significaba nada para ella y que solo sería un fin de semana con amigos. Encontré sus excusas difíciles de creer. Después de lo que había oído. Le dije, Millie, que estaba dispuesto a perdonarte por lo que pasó en el crucero, pero que si te vas con ellos de nuevo, nuestro matrimonio podría terminar. Ella respondió rápidamente. Tienes que aprender a confiar en mí, Ben. Esto fortalecerá nuestro matrimonio. Sabes que eres el único hombre al que amo. Pensé que esto era una completa tontería, pero tenía que decirlo en voz alta. Millie debió pensar que podía salirse con la suya y que yo estaba demasiado asustada para detenerla. Ella me hizo señas hacia ella, pero me metí en la cama, le di la espalda e ignoré. Millie se sorprendió y debería haber captado la indirecta. Desafortunadamente, ella se apegó a su plan y sollozó en silencio mientras yo me dormía. Tuve pesadillas toda la noche y mi amor por ella se convirtió en disgusto, al menos por esa noche. Solíamos ir a la iglesia todos los domingos por la mañana, pero cuando Millie se despertó, yo ya no estaba. Personalmente, ahora no me importaba si ella iba a la iglesia o no. Me levanté temprano para descargar e imprimir las fotos del día anterior y grabarlas en un DVD.
Era una ventaja que sus nombres fueran claramente visibles. También descargué varias aplicaciones en su iPhone y las activé antes de ocultarlas. Ahora recibiría copias de todos sus mensajes y registros de llamadas. Inicialmente consideré apagar su teléfono, pero me di cuenta de que era una valiosa fuente de información que necesitaba para evitar que me tomaran desprevenido. Además, ella podría comprar fácilmente un teléfono celular prepago si lo hiciera. Mi investigador privado fue puntual y fuimos juntos a su oficina. Tan pronto como nos sentamos, entregué mis fotos y una copia del registro telefónico. Tenía programas en su PC que proporcionaban información que no estaba disponible en línea. Nuestros dos sujetos principales, Eric y su socio comercial Theo, tenían hijos adolescentes y trabajaban juntos en la empresa del suegro de Eric. Eric se había casado con la hija del jefe. Me pareció divertido que les hubieran dicho a Donna y Millie que eran solteras e incluso discutieron casarse. Eran claramente ingenuos. Aprendimos mucho sobre ellos en un par de horas, pero necesitábamos más información para proceder de manera efectiva. Discutimos la posibilidad de enfrentarlos físicamente, lo que me pareció una gran idea. Accedió a avisarme cuando sucedería para que pudiera tener una coartada confiable con los testigos. Sería caro, pero sus contactos garantizaban su trabajo. Sugerí que debería suceder después del fin de semana del día del trabajo para asegurarme de que Millie cumpliera su promesa y se mantuviera alejada de ellos. Potencialmente podría salvar mi matrimonio. También necesitaba lidiar con Donna, que era cómplice de la situación. Le pregunté si conocía a alguien que pudiera incendiarme un edificio, inicialmente haciendo que la solicitud pareciera una broma para evitar parecer excesiva. Miró a su alrededor con cautela y luego dijo en voz baja que tenía un amigo en libertad bajo fianza con antecedentes de incendio provocado. Tenía experiencia, pero tenía antecedentes penales. Estaría en la corte el próximo mes por otro cargo de incendio provocado y podría necesitar ayuda para pagar un abogado. Le pregunté si se podía confiar en él y me aseguró que era su hermano y que con unos pocos dólares extra mi nombre seguiría siendo confidencial. Planeamos la operación meticulosamente. Le proporcioné el número de celular de Donna y una foto y le sugerí que comprara un teléfono celular prepago único para su hermano. El plan era que su hermano le enviara un mensaje a Donna el día del trabajo por la mañana alrededor de las 10 a.m. pidiéndole que estuviera libre a las 11 p.m. de esa noche y que le hiciera saber que podía cambiar de opinión si era necesario. Si ella volvía a llamar, él decía que era un número equivocado. Después de prender fuego al trabajo de Donna en su apartamento, enviaba otro mensaje confirmando que el trabajo estaba hecho y organizaba una reunión para llegar a un acuerdo. Discutimos los posibles resultados, incluso si su hermano podría ser atrapado y culpar a Donna, o si podría negociar un acuerdo de culpabilidad con la compañía de seguros. Su hermano confiaba en que lo atraparían si usaba el mismo método, pero potencialmente podría negociar una sentencia menor culpando a Donna. Esto podría resolver el problema de Donna y posiblemente llevarla a pasar tiempo en la cárcel y enfrentar la ruina financiera. También teníamos un plan para Eric y Theo, que vivían en otra ciudad. Mi investigador privado tenía un contacto allí que podía vigilarlos y alertarnos cuando fuera necesario. Fue costoso, pero valió la pena por la venganza que buscaba. La ironía era que yo estaba pagando todo esto con nuestros ahorros compartidos, así que si terminábamos divorciándonos, ella indirectamente ayudaría a pagar la evidencia de sus propias acciones. Estaba segura de que no teníamos mucho tiempo. Llamó a su amigo, otro investigador privado, y le envió las fotos, los nombres y la información que habíamos recopilado. El investigador ya estaba familiarizado con ellos y haría un seguimiento de sus actividades. Parecía que todo estaba encajando en su lugar para la siguiente fase de mi plan. Martes por la noche en el mismo bar de la ciudad. Se consideraban irresistibles. Teníamos una fecha fijada para el martes después del fin de semana, y quería resolver las cosas rápidamente. Escuché atentamente cuando se confirmó su contrato por teléfono con profesionales de fuera de la ciudad. Los detalles se establecerían más adelante. Parecía que estaban operando bajo el supuesto de que la ignorancia era una bendición para mí.
No estaba seguro de cuánto más podría manejar mi cuenta bancaria, pero les dije que necesitaba una prueba de su fin de semana en el chalet. Fotos, audio, video, cualquier cosa que pueda usar en el divorcio. Dijo que para instalar el equipo de vigilancia adecuadamente, necesitaría alquilar el chalet a mediados de semana. Acepté, aunque se ofreció a acompañarme de vacaciones. Decliné, encontrando atractiva la idea, pero entendí que el costo sería mayor. Aún así, sabía que valdría la pena. La segunda carta de Eric fue devastadora. Una cosa es saber que su cónyuge de 4 años le ha hecho trampa, pero la carta incluía varias fotos digitales. Planeo adjuntarlos a los papeles de divorcio, seguro de que sus esposas apreciarían las pruebas cuando las recibieran, probablemente el jueves o viernes. Decidimos incluir DVD y fotos del fin de semana, junto con una carta de una clínica de ETS notificándoles que sus parejas podrían haber transmitido una ETS y aconsejándoles que se hicieran la prueba. Me sorprendió la eficacia con la que se podía arreglar esto, pero había aprendido que el dinero podía lograr mucho en casa. Millie continuó insistiendo en que confiara en ella y que esto fortalecería nuestra relación. A pesar de nuestras interacciones, no había placer para mí, solo un anhelo de amor y ternura. Los resultados de las pruebas de ETS dieron negativo, pero sabía que mi vida estaría en crisis después del fin de semana. Mi investigador privado disfrutó de un breve respiro, pero necesitaba quedarse más tiempo para capturar la información transmitida desde el chalet y recuperar las cámaras después de que se fueran. El fin de semana largo llegó rápido. El viernes por la mañana, me di cuenta por las conversaciones telefónicas de Millie que ella realmente creía que estaría ansiosa por llevarla a ella y a Donna al aeropuerto según las instrucciones. Ella siguió las instrucciones de Donna y esperaba que yo la ayudara con entusiasmo. Le di a Millie una última oportunidad para reconsiderar, pidiéndole que cambiara de opinión. Ella dijo que era demasiado tarde. Todo estaba reservado y pagado, y ella necesitaba que confiara en ella. Ella insistió en que era algo que tenía que hacer por nosotros. ¿Cómo pudo decir eso? Si no hubiera leído sus cartas y mensajes, tal vez le habría creído. Nuestro matrimonio estaba al borde del colapso. La sorprendí al pasar caminando y subirme a mi auto. Cuando presioné el control remoto de la puerta, ella gritó pidiendo que la llevaran. En mi frustración y enojo, le dije que se fuera al infierno y me fui, dejándola llorando. Al regresar a la casa oscura y fría, sentí una mezcla de decepción y rabia. Millie se había ido a pesar de entender mi enojo. Ahora pagarían todos. Fui al sótano a escuchar las grabaciones de sus conversaciones con Donna. Millie le había dicho a Donna que le había jurado por primera vez y luego me fui, dejándola varada. Le preocupaba que el fin de semana pudiera ser un error y Donna le aseguró que estaría esperando en el aeropuerto el lunes por la noche, volviendo en sí cuando me di cuenta de cuánto la extrañaba. No podía creer que Millie pudiera ser tan ingenua. Realmente no quería perderla e intentar llamar a su teléfono celular, rogándole que lo reconsiderara. Las llamadas fueron al buzón de voz y sabía que probablemente era demasiado tarde para dejar un mensaje. A altas horas de la noche me despertó una llamada con la esperanza de que Millie quisiera regresar a casa. En cambio, fue mi investigador privado quien informó que la fiesta había comenzado y que ya había enviado algunas fotos y videos a mi correo electrónico como prueba. Le di las gracias y supe que visitaría a mi abogado de divorcios a primera hora de la mañana. Abrumado, comencé a llorar. El sábado por la mañana, me senté frente a la computadora para liquidar todas nuestras tarjetas de crédito compartidas. Tenía tarjetas personales para el trabajo, así que no me preocupaban. Luego transferí los ahorros restantes de nuestra cuenta conjunta a mi cuenta personal, que había usado para compras privadas. Sabía que estaba dejando a Millie sin nada, lo que parecía justo dadas las circunstancias. Me sentí en conflicto, pero creí que ella había cruzado la línea primero, provocando mi reacción. El tribunal manejaría la división y pude aceptar que me afectaron profundamente las fotos de sus actividades de fin de semana. Aunque tuve una reunión con mi abogado, luché por ver la evidencia.
Le di las fotos de la noche anterior para que las incluyera con los papeles del divorcio, asegurándome de que Millie viera cómo se exponía su deshonestidad. Habíamos discutido solo tomar medidas y Millie volvía a hacer trampa, por lo que los documentos estaban preparados y solo necesitábamos entregarlos. Le proporcioné a mi abogado detalles de la información de vuelo de Millie, sabiendo que probablemente me contactaría sobre su hora de llegada el lunes. Planeo ignorar su mensaje. Me pareció divertido cómo Donna pensó que los llevaría ansiosamente al aeropuerto, pero tenía la intención de estar allí no para recogerlos, sino para presenciar la reacción de Millie ante el final de nuestro matrimonio. Planeo cambiar todas las cerraduras de la casa y dejar sus pertenencias y bolsas de basura en el porche. Millie lloró cuando me llamó, y vi a Donna buscándome entre la multitud. Negué con la cabeza, le di la espalda y me alejé. Las súplicas de perdón y las declaraciones de amor de Millie fueron desgarradoras. Una parte de mí a la que todavía le importaba quería colapsar, pero seguí caminando, esperando que ella entendiera el dolor que había causado. Cuando salí del edificio, la vi llorar, quizás por última vez, y sentí una pequeña sensación de satisfacción al saber que Donna pronto descubriría las consecuencias de sus acciones. En el automóvil que conducía a casa, mi teléfono sonó persistentemente hasta que respondí, habiendo cerrado la casa con llave y cerrado las persianas. La voz de Millie estaba llena de arrepentimiento y ofreció todas las excusas típicas. Lamentaba no poder irse nunca más y su tiempo con Eric y Theo no significaba nada. Se trataba de mejorar nuestra relación, dijo. Sus predecibles disculpas y lágrimas no hicieron nada para convencerme. Ella afirmó que quería salvar nuestro matrimonio y que estaba lista para expiar su culpa. Estaba a punto de colgar, pero necesitaba hacerle entender la gravedad de lo que había hecho. Dije. Durante 3 semanas, Millie, he estado tratando de decirte que Living cambiaría todo entre nosotros. Te rogué repetidamente que no fueras, pero no me escuchaste. Ahora enfrentarás las consecuencias de tus acciones. Dios puede perdonarte, pero yo nunca lo haré. Te perdoné la primera vez, pero confundiste mi amor con debilidad. No esta vez, no queda nada que salvar. Destruiste todo lo que teníamos, incluido nuestro futuro juntos. Cambiaste 40 maravillosos años por unos días de traición. Recuerda, Millie, no elegí mentir y engañar antes de colgar. Yo agregué. ¿Sabías que Eric y Theo están casados y tienen hijos? Su grito angustiado resonó cuando terminé la llamada. Mi teléfono seguía sonando, pero sabía que volvería a contestar. La casa estaba a oscuras, excepto por las luces de seguridad, cuando el taxi se detuvo y Millie salió caminando hacia la puerta. Luchó con sus llaves, dándose cuenta de que estaba encerrada, y comenzó a tocar y llorar, suplicando perdón. Estaba seguro de que los vecinos podían escucharla, por favor, pero no respondí. Escuché una llamada llamándola y Millie volvió al taxi, probablemente con la esperanza de poder quedarse con ella. Dejé sonar el teléfono unos minutos más antes de contestar, habiendo comprobado el tiempo de viaje por la mañana. Donna estaba molesta y maldiciendo de fondo. Millie seguía llorando, diciendo que no tenían a dónde ir desde que el apartamento de Donna había sido destruido por el incendio. Cuando Millie preguntó si ella y Donna podían pasar la noche en nuestra casa, me reí y colgué. El taxi regresó poco después y descargaron sus maletas. Para entonces ya había apagado las luces de seguridad, dejándolas en penumbra. Después de que el taxi se fue, Millie notó bolsas de basura alineadas en la calle con sus pertenencias. Llamó a la puerta y volvió a llorar en voz alta. Si pensaba que este era su único castigo, estaba equivocada. Vicky, que me había advertido sobre la reacción de Millie, vio a Millie llorando y la llamó a través de la valla. Vicky sabía lo que había sucedido, pero evidentemente sintió cierta simpatía. Millie le explicó a Vicky que estaba fuera por el fin de semana con una amiga y que ahora la echaban. Escuché a Vicky diciéndole a Millie que ella y su amiga podían quedarse hasta el viernes, pero luego su familia vendría el fin de semana. Millie y Donna le agradecieron y arrastraron sus maletas hacia su casa, aliviadas de tener un lugar donde quedarse.
El viernes por la mañana, Millie visitó la clínica y se molestó mucho al enterarse de que tenía una afección grave. Ella reveló sus interacciones con Eric y Theo y proporcionó sus nombres completos y direcciones de trabajo. Esperaba que se les enviaran las cartas el martes por la mañana, indicándoles que se hicieran la prueba y comenzaran el tratamiento en una clínica local. De hecho, las cartas se entregaron según lo planeado. Eric y Theo recibieron los suyos y, presa del pánico, acudieron a la clínica para recibir confirmación y tratamiento. Millie, usando mi dinero, estaba a punto de comenzar sus vacaciones mientras lidiaba con sus medicamentos. Me tomé una semana libre del trabajo por si Millie y Donna intentaban entrar en la casa. Vicky me informó que Donna me culpó por quemar su trabajo y su apartamento. Vicky me defendió, explicando que estuve con ella todo el domingo. Millie se quedó muy callada, dándose cuenta de que no había perdón y notando que Vicky había comenzado a mostrar interés en mí. Eric y Theo visitaron la clínica tan pronto como pudieron, ansiosos por saber cómo informar a sus esposas y verificar su estado. A la hora del almuerzo, las cartas para Millie y Donna habían sido enviadas por error a mi abogado. Era increíble lo que el dinero podía lograr. Le sugerí a Vicky que redirigiera el correo de Millie y Donna a su casa durante la semana, ya que no quería más contacto con ellas. La policía pronto localizaría a Donna cuando el pirómano se quejó. El miércoles fue particularmente difícil para Millie y Donna. Vicky informó que se sorprendieron y angustiaron al recibir cartas exigiendo que visitaran una clínica sin automóviles. Aceptaron la oferta de Vicky de un viaje con Millie planeando pagar la gasolina como agradecimiento por su hospitalidad. Lo seguí a cierta distancia y vi a Millie regresar llorando al auto, seguida de Donna pagando a Vicky. Vicky, siendo una gran fuente de información, más tarde me dijo que Millie se sorprendió al descubrir que le habían cortado el dinero y las tarjetas de crédito y que ahora tenía que depender de otros. A pesar de esto, Millie permaneció en negación, insistiéndole a Vicky que la llevaría de regreso y que encontraría la manera de arreglar las cosas. Esperé lo suficientemente lejos para obtener fotos de Millie entrando a la clínica e incluso mejores de ella saliendo llorando. Me sentí un poco mejor después de recibir una llamada de mi investigador privado el jueves. Cuando recibí una llamada de mi investigador privado, dijo que su hermano había hablado con un investigador de la compañía de seguros en el lugar del incendio el miércoles. Proporcionó su número de teléfono celular y dijo que si la compañía podía llegar a un acuerdo, testificaría y revelaría quién lo contrató para el incendio provocado. Se quejó de que no le habían pagado lo prometido y ahora lo ignoraban. La compañía estaba ansiosa por negociar un trato si podían obtener una condena y evitar pagar el reclamo del seguro. Al final, su hermano se declaró culpable de ambos cargos de incendio provocado y recibió una sentencia reducida. Los honorarios de su abogado estaban cubiertos por la compañía de seguros y él todavía tenía los honorarios que le sobraban. Le mostró a la policía los mensajes de texto en su teléfono y ellos hicieron arreglos para que viniera a un desfile de identificación una vez que localizaran a Donna y verificaran que había recibido los mensajes. Ya tenían una declaración firmada y esperaban que esto sucediera hoy, gracias al servicio postal redirigido. Me preguntó si había leído el periódico matutino. Cuando le pregunté por qué, me contó una historia en primera plana sobre dos hombres de negocios de un pueblo cercano que fueron atacados, brutalmente golpeados y robados el martes por la noche. Ambos hombres fueron hospitalizados y se esperaba que permanecieran allí durante mucho tiempo. Discutimos lo trágico que es que caminar de manera segura por la noche se haya vuelto tan difícil. Después de eso, compré un periódico y llamé a Vicky para reunirnos lo antes posible. Le entregué el periódico y hablé brevemente sobre el karma, luego le pedí que lo dejara donde Donna y Millie pudieran encontrarlo. Le dije que estos dos hombres eran sus novios. Ella me preguntó si yo estaba involucrado, y le recordé que tomó un café conmigo el martes por la noche cuando se suponía que sucedería en una ciudad diferente. No estaba seguro de si ella creía que yo no estaba involucrado. A última hora del jueves, mi investigador privado volvió a llamar. Su amigo, otro investigador privado, le dijo que el hospital estaba sumido en el caos.
Eric y Theo recibieron citaciones por sus papeles en la aventura con mi esposa. Los documentos indicaban que estaban siendo demandados y en ese mismo momento, sus esposas recibieron sobres Manila. No era de extrañar que Eric y Theo estuvieran en la misma habitación. Nos facilitó las cosas. El informante informó que el suegro de Eric también estaba presente y les había asegurado que sus trabajos eran seguros y que su seguro médico cubriría todos los gastos. Sin embargo, una vez que se abrieron los sobres, la conmoción se convirtió en gritos y gritos de las esposas. Las fotografías en las noticias de que Eric y Theo habían contraído una ETS eran demasiadas. Todavía estaban empleados mientras estaban hospitalizados, por lo que el seguro de salud cubriría los costos. El padre de Eric invocó una cláusula moral en sus contratos y los despidió a ambos. A media tarde, ambos fueron convocados nuevamente a sus camas de hospital, esta vez para los procedimientos de divorcio. Estaban en una situación desesperada, especialmente Eric, que había firmado un acuerdo prenupcial y no se quedó con nada más que una compensación. Me pareció divertido cuando Vicky más tarde me dijo que Millie tomó el periódico y comenzó a gritar. Ella y Donna salieron corriendo, asustadas de que algo terrible hubiera sucedido. Millie, incapaz de hablar, le mostró a Donna el artículo sobre los dos hombres de negocios. Luego me miraron por la ventana mientras cortaba el césped. Donna sugirió que tal vez yo era responsable de esto, considerando mi enojo el lunes por la noche cuando les entregaron la citación y el incendio en mi casa. Vicky me defendió, diciendo que todo era una coincidencia ya que yo estaba con ella en ese momento. Millie no dijo nada, sus ojos se llenaron de lágrimas cuando comenzó a temer que ella hubiera causado todo esto. Poco sabía ella que había más por venir. Un coche de policía que conducía lentamente por la calle llamó mi atención, así que detuve la cortadora de césped. El auto se detuvo frente a la casa de Vicky y dos policías y una mujer policía salieron y caminaron hacia la puerta. Escuché a Donna gritar y a Millie llorar de nuevo. Observé con satisfacción cómo esposaron a Donna, la colocaron en la parte trasera de un automóvil policial y la llevaron. Sabía que la identificarían en un desfile policial y que no regresaría a casa esa noche. Me pregunto si ella podría pagar la fianza. Le entregué a Vicky $5,500, que era todo lo que tenía en ese momento, y ella se lo llevó a Millie diciendo que era mío. Vicky habló en voz baja con Millie durante unos minutos hasta que el juez entró en la sala del tribunal y luego regresó a mí. Millie no nos vio sentados detrás de ella, ya que habíamos venido detrás de ella. Vio a Vicky caminar de regreso a su asiento junto a mí y notó que la miraba. Asentí y ella bajó la cabeza avergonzada. Sabía que finalmente había aprendido la lección y pensé que había seguido adelante. El pirómano era un testigo confiable y testificó de manera convincente, recibiendo solo una sentencia corta gracias a un acuerdo de culpabilidad. La defensa de Donna no tenía nada en contra de su convincente testimonio, y fue declarada culpable. Vi a Donna mirar a Millie mientras el juez leía el veredicto y luego me fijé en mí. Sonreí y asentí, señalando mi aprobación silenciosa. Donna rompió a llorar, dándose cuenta de que lo que le estaba pasando era mi venganza por la destrucción de mi matrimonio. Ella comenzó a gritar que era inocente y que había sido incriminada y pronto la dejaron salir de la sala del tribunal. Tuvo la suerte de recibir solo una sentencia de 5 años. 2 meses después, finalizó mi divorcio. Realmente creía que Millie pensaba que estaba mintiendo y confiaba hasta el último momento en que la recuperaría. El tribunal me ordenó pagarle a Millie la mitad de nuestros ahorros en el momento en que presentamos los documentos de divorcio, lo cual estuvo bien para mí ya que la mayor parte de nuestros ahorros se habían gastado en represalias. Incluso preparé dinero en un sobre para dárselo a través de mi abogado antes de salir de la corte. La casa era mía antes de conocer y casarme con Millie, así que todavía la tenía. Eric y Theo todavía estaban en rehabilitación, pero acordaron un acuerdo extrajudicial conmigo para evitar costos adicionales y posibles lesiones. No sabían quién los había atacado y no querían correr riesgos. De cualquier manera, ya no buscarían relaciones con mujeres. Es posible que hayamos hecho un servicio público eliminando a 2 depredadores.
Para entonces, Vicky y yo nos veíamos todas las noches y ninguno de los dos nos sentíamos solos. Nuestras noches estuvieron llenas de afecto y amor y Vicky prácticamente se mudó conmigo. Su familia rápidamente me aceptó como nueva pareja y, a veces, actuamos como jóvenes amantes. Vicky estaba dispuesta a aceptar que en el fondo todavía amo a Millie, pero sabía que este sentimiento se desvanecía cada día. Sabía que Vicky extrañaba a su esposo y aún lo amaba, pero estábamos dispuestos a lidiar con eso mientras nos tuviéramos el uno al otro. Vicky corría todas las mañanas y me despertaba para ver si quería unirme a ella. Lo intenté una vez y le dije que estaba tratando de matarme. Después de eso, dejé de correr, pero siempre preparaba el desayuno para regresar. Una mañana, unos 3 meses después de mi divorcio, ella no regresó de su carrera. Esperé y esperé mientras nuestro desayuno se enfriaba cuando escuché varias sirenas romper el silencio y detenerse a una milla de distancia. Sabía que algo andaba terriblemente mal ya que ella nunca llegaba tarde. Corrí al auto y conduje frenéticamente. Nadie en el fondo que pudiera llevarme a Vicky. Un oficial de policía me detuvo. Vi un accidente en la intersección más adelante con bomberos y paramédicos trabajando cerca. Una camioneta grande volcó en la acera. Dejé mi auto allí y le entregué las llaves al policía. Cuando pasé corriendo junto a él, pareció entender por qué corría y miró hacia otro lado. Me abrí paso a empujones entre la multitud de espectadores y vi a Vicky tirada en el suelo frente a mí. Había sido atropellada por una furgoneta y arrojada. Cuando la camioneta volcó, Vicky quedó atrapada debajo de ella. El otro coche estaba al otro lado de la carretera. Vi sangre por todas partes y supe que sangraba mucho. Los médicos dijeron que estaban esperando una grúa móvil para levantar la camioneta. Miré a uno de los médicos que trabajaba en ella. Ella me miró y solo negó con la cabeza. Me hundí en el suelo junto a ella y puse suavemente mi mano debajo de su cabeza. La abracé y le dije que te amo y que voy a hacerte una mujer honesta. ¿Te casarías conmigo, Vicky? Ella debió saber que se estaba muriendo. Ella respondió con gran dificultad. Ven, eso sería muy importante para mí porque mi esposo me está esperando. Estaré con él de nuevo pronto. Lloré mientras ella susurraba. Por favor, perdóname, he sido tan egoísta todos estos meses, manteniéndote a ti solo. Debo ir. Tienes que prometerme que encontrarás a Millie y la cuidarás por mí. Ella realmente te amaba sobre todo y aún te ama. Ella no tiene a nadie y me reunía en secreto con ella todas las semanas en la ciudad y le daba dinero. Ella me admitió que finalmente se dio cuenta de que estaba equivocada al escuchar a Donna. Ella lamenta lo que hizo y estaba llena de remordimiento por lo mucho que sufriste. Yo respondí. Vicky, no hay nada que perdonar. Tienes mi promesa, te amo. Ella sonrió levemente y cerró los ojos. Cuando besé sus labios, dejó de respirar. Aunque vivíamos como cónyuges de hecho, no desafié su testamento y nunca cambiamos nuestros testamentos. Su familia fue amable conmigo y me incluyó en la celebración de su vida. A través de su familia, aprendí por qué se sentía así por Millie. Ella había hecho algo similar a su esposo hace muchos años, pero habían superado todo el dolor y el resentimiento y, extrañamente, su matrimonio se había fortalecido. Después, tomé una licencia por razones familiares y me quedé en casa durante varios días. Extrañaba a Vicky y su risa y sentía un gran vacío en mi corazón. Pensé en Millie y me encontré conduciendo por la ciudad. Me detuve en un semáforo y miré a la izquierda, donde vi a una anciana caminando por la calle. Su caminar me pareció familiar, y luego me di cuenta de que era Millie. Había perdido mucho peso, sus brazos estaban cubiertos de moretones y sus ojos estaban negros. La manga de su viejo vestido estaba rasgada y la gente la evitaba. El semáforo cambió y el auto detrás de mí tocó la bocina, así que seguí conduciendo pero giré a la izquierda hacia la siguiente calle y la esperé. La vi acercarse y ella seguía mirando a su alrededor como si temiera que la siguieran.
Salí del auto y fingí chocar con ella en la esquina, agarrándola para evitar que se cayera porque estaba muy débil. Cuando levantó la vista y me vio, rompió a llorar. El brillo de sus ojos había desaparecido. Ella estaba sucia y descuidada. Dudaba de que hubiera estado en el refugio de mujeres donde se suponía que debía estar durante varios días. La ayudé a entrar al auto. Ella se resistió al principio, pero estaba demasiado débil para evitar que la pusiera en el asiento del pasajero. Luego caminé y me senté en mi asiento. Me volví y la vi mirándome. Ninguno de los dos dijo nada durante unos minutos. Entonces le dije, ¿sabías que Vicky murió? Ella respondió que no y rompió a llorar de nuevo. Le sugerí chocolate caliente, sabiendo que era su bebida favorita. Ella se negó a ir al café conmigo, probablemente debido a la vergüenza. Entré sola y pedí chocolate caliente y tazas para llevar, junto con sándwiches de jamón tostado, queso y tomate y papas fritas calientes, alimentos que le encantaban. Cuando llegamos, ella ya se había comido todo. Ella tenía hambre. Después de terminar, se sentó en silencio durante unos minutos. Entonces le pregunté qué le había pasado. Bajó la cabeza y dijo que lamento mucho las mentiras que dije sobre ti. Engañé a todos para que te llamaran con la esperanza de que te sintieras culpable y me aceptaras de regreso, pero resultó contraproducente. Nunca pensé que me harías esto. Aunque todavía te amo. Sé que ya hemos terminado y merezco todo lo que has hecho. Lamento adjuntar esas fotos en la iglesia. Arruiné tu amor y confianza. Era tan egoísta y solo pensaba en mi placer, convenciéndome de que reviviría nuestra relación. Incluso después de tu advertencia, permanecí en silencio. Este es el remordimiento que quería. Hizo una pausa por unos momentos y luego continuó. Vicky fue mi única amiga durante mucho tiempo. Me pregunté por qué ella no había venido a verme en las últimas semanas y pensé que yo también la había perdido. Ella me ayudaba con dinero todas las semanas y me daba todo lo que podía. Nunca pensé que te lastimarías tan profundamente por lo que hice. No entendí hasta que Vicky me lo explicó. Pensé que solo querías vengarte de mí por lo que hice divorciándote de mí. Vicky incluso mencionó cómo te había cambiado y lo difícil que era vivir contigo ahora. Me entristeció cuando dijo que estaba contigo, pero hasta cierto punto me sentí aliviado de que tuvieras buena compañía y no estuvieras solo sin mí. A menudo pasaba por nuestra casa por las noches esperando verte de nuevo. Casi cada vez que los veía a los dos riendo y hablando juntos como solíamos hacerlo, debería haber sido yo contigo. Todavía no puedo creer que te lastimé tanto. Te amé más que a nada en el mundo y te lastimé repetidamente sin darme cuenta. No es de extrañar que te divorciaras de mí. Cuando todos mis amigos descubrieron la verdad sobre lo que hice, se negaron a tener nada que ver conmigo. Me dijeron que era egoísta y tonto por mis acciones. Me tomó un tiempo darme cuenta de que estabas tratando de evitar que empeorara las cosas. Realmente lamento todo lo que he hecho. Millie comenzó a hablar sobre lo terrible que se había vuelto su vida, cómo le habían robado repetidamente y cómo le habían robado el dinero de su divorcio. La echaron del refugio por una pelea y llevaba días sin dormir por miedo a que la siguieran. Nos sentamos en silencio un rato. Creo que ella se sintió segura conmigo y eventualmente cayó en un sueño profundo. Había una parte de mí a la que todavía le importaba. Por ella y la llevé a casa. La dejé en remojo en el baño mientras preparaba la cena para nosotros. Cuando bajó las escaleras, estaba en una toalla buscándome. Ella dijo en voz baja que solo quería asegurarme de que todavía estuvieras aquí, luego volvió a secarse. La ropa de Vicky todavía le quedaba demasiado grande, pero era lo mejor que podía ofrecer en ese momento. Terminamos de comer y tuvimos que apurarnos para una cita. Ella me acompañó de mala gana al consultorio del médico. Me di cuenta de que él fue a la misma iglesia que ella y que podría haber visto fotos de ella mientras examinaba y tomaba muestras de sangre. Me preguntó si volvíamos a estar juntos y me encogí de hombros. No estaba segura de cómo responder.
No compramos mucho, ya que esperaba que Millie aumentara de peso una vez que comenzara a comer de manera saludable nuevamente. De regreso a casa vimos la televisión mientras bajaba al sótano a buscar una botella de vino y preparar la cena. Encendí las cámaras de seguridad y elegí un buen vino tinto. Quería volver a confiar en ella, pero sabía que sería una RD larga. Nos sentamos en el sofá viendo a DVD y ella se acurrucó junto a mí llorando en silencio. No quería que volviera a sufrir. Mi venganza estaba completa y quería que se quedara, pero no estaba seguro de cómo proceder. Quizás necesitábamos reconstruir nuestra relación desde el principio. Tuve otra idea y le dije a Millie, necesito una ama de llaves. No puedo permitirme mucho después de un divorcio. Escuché un sollozo cuando mencioné el divorcio. Continué, ¿podemos intentar que las cosas vuelvan a funcionar y ver qué sucede? Ella guardó silencio por un rato y finalmente respondió, ¿dónde dormiré? No lo había pensado de antemano, así que respondí con una pregunta, ¿dónde quieres dormir? Ella ya debe haberse decidido y respondido, con suerte contigo, si quieres. Mis preocupaciones sobre la confianza y la salud permanecieron y dije, ¿qué tal una habitación de invitados hasta que los resultados de la prueba nos lleguen a los dos? Si vuelven despejados, podemos reconsiderar los arreglos para dormir. Ella comenzaba a darse cuenta de cuánto había cambiado. Como Vicky había mencionado, se preguntaba si alguna vez podría recuperar mi confianza o si era cosa del pasado. Las primeras semanas fueron muy tranquilas cuando comenzamos el largo viaje de reconstruir lo que habíamos perdido. Millie se despertaba muy temprano todos los días y me preparaba el desayuno antes de ir al trabajo. Todavía estaba débil, pero parecía fortalecerse cada día que pasaba mientras limpiaba y pulía todo en la casa. Después del divorcio, no se había llevado nada con ella, así que estaba feliz de regresar a nuestra casa y disfrutar de la comodidad de estar juntos mientras veía la televisión. Era importante para ella y sabía que significaba mucho. Lo mejor de todo es que estaba comiendo sano de nuevo. Cuando llegaba a casa todos los días, la saludaba con un abrazo antes de bajar al sótano. Todavía estaba revisando obsesivamente las cosas, incapaz de detenerme. Volvimos al médico para obtener los resultados de la prueba, y vi que los ojos de Millie se iluminaban cuando nos dijeron que estábamos limpios. Millie estaba ansiosa por volver a nuestra cama y mover la poca ropa que le quedaba de Vicky a su viejo armario. Al principio, usó uno de los camisones de Vicky, pero todavía me estaba adaptando a todo. Me di cuenta de que no podía relacionarme con ella de la manera en que solíamos hacerlo, así que no lo hice. Sin embargo, cada mañana me despertaba y la encontraba a mi lado y su presencia era reconfortante. Pronto me di cuenta de que ella no salía sola de casa, ni siquiera durante el día. Dijo que estaba demasiado avergonzada porque todos sabían lo que había hecho y muchos de sus amigos habían visto las fotos. Reflexioné sobre mis acciones y me pregunté si me arrepentía de ellas. Sabía que en ese momento sentía que tenía que actuar para evitar que ganaran. A pesar de todo, compensé lo perdido. Aproximadamente un mes después de que Millie regresara a casa, estábamos sentados juntos viendo televisión y me di cuenta de que mi amor por ella nunca había desaparecido repelmente. La abracé tiernamente y ella me abrazó con fuerza, llorando en voz baja. Le dije que la extrañaba en su antigua vida mientras ella estaba fuera y cuestioné si las cosas volverían a ser las mismas después de lo sucedido. Millie lloró más intensamente y admitió que había estado esperando y orando para que volviéramos a estar juntos y que nunca había dejado de amarme. Sugerí que tal vez deberíamos considerar la consejería matrimonial si teníamos alguna esperanza de una reconciliación significativa. Ella trató de besarme, pero negué con la cabeza y me di la vuelta, dándome cuenta de que estaba luchando con mis propios problemas. Sentí que necesitaba ayuda, quizás más que ella. Estaba profundamente preocupada y decidí ir a la cama. La luz del dormitorio estaba apagada y mientras me acostaba en la cama, luché con los pensamientos de su traición. No sé cuándo me dormí, pero me perturbaban las pesadillas. Me sentí mal por despertar a Millie, quien dijo que ya eran las 2 a.m. y que me había escuchado gritar mientras dormía.
Me levanté de la cama y fui a la habitación de invitados, donde caí sobre la cama. Por la mañana, me desperté junto a Millie y recordé lo que había sucedido la noche anterior. Me di cuenta de que necesitaba ayuda para lidiar con mis emociones y que mi sugerencia de asesoramiento era necesaria si queríamos tener un futuro juntos. Tuve problemas para reconciliar mis sentimientos. No pude replicar el placer que una vez sentí con Millie después de su traición. No le conté que asistía a terapia 2 veces por semana, y ella nunca cuestionó por qué volvía a casa más tarde de lo habitual. El consejero finalmente insistió en que Millie también asistiera a las sesiones, y nos turnamos para discutir nuestras experiencias. Durante estas sesiones, compartí cómo había grabado todas sus llamadas telefónicas y sabía de antemano sobre sus engaños. Hablé abiertamente sobre el dolor que sentía y cuánto me molestaban todos los involucrados en mi desgracia. Millie se sorprendió de lo profundamente que me había afectado y del alcance de mis sentimientos hacia su traición. Expresé la esperanza de que nuestro amor pudiera hacerle darse cuenta de lo que había perdido. Pero llegué a casa un día y encontré la casa vacía. Vi todas las fotos y vi el video de la mujer que amaba comportándose de una manera que nunca antes la había visto, haciendo cosas que una vez dijo que no podía. Esas imágenes se quedaron conmigo, atormentando mis pensamientos. Finalmente, miré a Millie y la vi llorando. Ella luchó por preguntar: ¿viste todo lo que hice? Yo respondí: absolutamente todo, Millie. Había cámaras en todas las habitaciones del chalet. Millie, visiblemente molesta, respondió: incluso cuando le dieron los documentos, esperaba que solo hubiera visto las fotografías. Recé para que nunca descubrieras qué más hice y pensé que acababas de ver algunas fotos. Pero lo tienes mucho peor, ¿verdad? Tenía miedo de hablar, preocupado de que pudiera derrumbarme, así que asentí con la cabeza. El consejero levantó la vista y preguntó: ¿todavía pareces amargado por todo lo que pasó, Ben? ¿Por qué la invitaste a volver a tu vida? A veces todavía pareces tan impenitente. Respondí de la única manera que pude. Su infidelidad me costó mi esposa. ¿Cómo se supone que me sienta al respecto? Una parte de mí nunca dejó de amarla, pero las otras 3 personas involucradas pagaron un precio enorme por lo que hicieron. Pero no fue suficiente, en realidad no. Todos sufrimos. Incluso Millie sufrió. Nuestro matrimonio fue destruido y ella perdió a sus amigos. Además de eso, soportó su propio infierno viviente durante meses. Quiero volver a confiar en ella, amarla plenamente y conocer esta nueva versión de Millie, pero necesito asegurarme de que nunca volverá a hacer algo como esto. Tal vez algún día, ¿quién sabe? El consejero continuó. Pero si aún la amabas, ¿por qué te divorciaste de Millie y la hiciste sufrir? ¿Tuviste algo que ver con lo que les pasó a los demás? Me pregunté a dónde iba con eso y me puse de pie. Me divorcié de ella porque ella me traicionó. Traicionó mi confianza, mi amor y me lastimó como nadie más lo había hecho. Se lo advertí y ella no me dejó otra opción. ¿De qué otra manera podría mostrarle cuánto la amaba si no hacía nada y dejaba que se salieran con la suya? Pensé que si ella creía que lo que estaba haciendo estaba bien, ¿cómo entendería alguna vez que estaba mal? He terminado por hoy, doctor. ¿Eres feliz ahora? Estaré en el auto esperando. Millie regresará la próxima semana según lo programado. Yo agregué. Oh, me preguntaste si yo era responsable de lo que les pasó a los demás. Bueno, digamos que por sus acciones, fueron responsables de lo que les sucedió. Tal vez sabía que esto sucedería y podría haberlo detenido, pero elegí no hacerlo porque quería que todos sintieran el mismo dolor o peor que yo. Millie se quedó sentada sin palabras, dándose cuenta de que yo había jugado un papel en la caída de los demás debido al dolor que sentía. Salí con el peso de mis demonios, que el consejero acababa de despertar. Pasó la siguiente hora a solas con Millie mientras esperaba en el estacionamiento, sabiendo que podían verme desde la ventana. Cuando Millie finalmente salió,
Me dijo que el consejero quería verme antes de irnos, así que por curiosidad, volví a entrar sola. El consejero se disculpó por sus palabras anteriores, explicando que ya sabía lo que diría de nuestras sesiones anteriores, pero quería que Millie lo escuchara de primera mano para que pudiera comprender el impacto total de sus acciones y cuánto me habían lastimado. Él quería empezar a ayudarla a sanar. Nos reunimos con él semanalmente durante varios meses, resolviendo muchos problemas. Sin embargo, todavía no podía animarme a besarla. A medida que perduraban los recuerdos de su traición, comenzamos a hacer viajes largos de fin de semana a lugares donde nadie nos conocía. Estos viajes la ayudaron a sentirse más cómoda y la sacaron de la casa. Siempre parábamos en restaurantes lejos de casa y a medida que los días se acortaban comenzamos a pasar la noche en hoteles. Millie comenzó a recuperar peso y algunas de las chispas que tenía antes comenzaron a regresar, a pesar de que ahora era mayor. Lentamente mi enojo se desvaneció y comenzamos a abrazarnos como lo habíamos hecho hace mucho tiempo. Estos pequeños gestos de afecto significaron mucho para los dos. Una noche, después de haber compartido un momento íntimo, la besé tiernamente en la mejilla y sin pensarlo, la besé en los labios.